Contextos. Hola, buenas noches. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes desde la página de Ultimátum con el programa de análisis Contextos. Le doy la bienvenida a mis compañeros de programa, ¿verdad? Al maestro Gilberto Zavala. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Al maestro Ricardo del Muro, quien está desde Nueva York, es nuestro corresponsal de lujo en Nueva York. Lo Hola, mandamos buenas a que le noches. dé seguimiento a la campaña, Claro que sí. ¿verdad? Y que nos mantenga informados. Y al maestro Juan Carlos Calimayor, buenas noches. Buenas noches, saludo con mucho gusto a mis compañeros y a nuestro corresponsal en Nueva York. Yo espero algún día hacer los méritos suficientes para que Ultimátum también me mande a hacer una cobertura. De corresponsal especial. Sí. Y estábamos estábamos discutiendo, ¿verdad? Más que discutir, platicando antes de iniciar el programa sobre los diversos frentes que se han abierto, dado en algunas ocasiones por problemas ya añejos, pero también por algunas confrontaciones que se han dado desde la mañanera, ¿no? Tenemos el problema de la presa de la Boquilla en Chihuahua, el grupo Frena, ¿verdad? Que emulando aquellas famosas tomas del Zócalo del hoy presidente López Obrador, también dice por qué yo no puedo estar en el Zócalo. Tenemos también el tema de las mujeres que han hecho diversas manifestaciones en 23 estados frente a las comisiones estatales de derechos humanos por los hechos ocurridos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que ayer también estuvimos revisando ese tema. Por otra parte, la confrontación con los intelectuales y muchos de estos intelectuales, también periodistas, que dio origen a un documento firmado por 600 personas, ¿verdad? Entre ellos, pues Héctor Aguilar Camín, Goldenberg, personajes, ¿verdad? Ángeles Mastreta, tanto del medio intelectual como periodístico, también el tema de Carlos Moret de Mola, y entonces estábamos viendo cómo ir resolviendo estos, estos frentes, estos frentes que se han abierto. Aquí mismo en Chiapas tenemos problemas entre Chenaló, y Aldama, ¿verdad? También está el tema de los maestros que amenazan con tomar nuevamente los ferrocarriles, ¿no? Bloquear el paso de los ferrocarriles en Michoacán por un bono que reclaman. Entonces, en diversas partes del país, regularmente antes de los procesos electorales, suceden situaciones de este tipo porque los ánimos se calientan, pero ahorita tenemos una nueva administración, un cambio de régimen que está enfrentando todas estas situaciones. ¿Qué opinan sobre el tema? ¿Qué opinas, Ricardo, sobre ello? Pues creo que es un ambiente preelectoral y por supuesto pues es una respuesta lógica, de alguna manera era previsible una reacción de este tipo, dado que pues estamos ante un cambio de grupo político. Hay un desplazamiento de varios grupos políticos que estuvieron en el poder en el pasado reciente, principalmente los más identificables, por supuesto, pues son los panistas y los priistas, y que de alguna manera pues no se resignan a perder el poder, y sobre todo ante una perspectiva que ven difícil que en el 2021 puedan recuperar el control del Congreso. El tono que se ha utilizado frente al discurso presidencial ha sido un tono fuerte de descalificación permanente. Que yo recuerde, se estuvo desde un principio
planteando la alternativa de que prácticamente con López Obrador el país iba al caos, que vamos al caos, que vamos a la ruina. Afortunadamente, pues el país sigue adelante y no ha ocurrido tal cosa, ¿no? Pero sí es un tono de ese tipo. Y por supuesto, pues vemos atrás los intereses, o sea, por ejemplo, en el movimiento de los gobernadores de la alianza, pues ahí está la mano de Javier Corral, que quiere posicionarse, y se grilló a los compañeros para que estuvieran peleando por el problema del pacto federal. Se manejó eso o intentaron manejarlo como que iba a ser así la versión mexicana de la guerra de secesión estadounidense. Por supuesto, pues eso no ha sucedido. Después ahorita ya reapareció Anaya, no sé para qué reapareció, pero ya reapareció. De los intelectuales, pues efectivamente hay un grupo ahí que como convocados principalmente por Krause y por Aguilar Camín, que pues son empresarios culturales y buena parte de los firmantes en esa, son gente definitivamente, ayer lo decía Víctor, gente muy valiosa y lo que ustedes gusten, pero bueno, tienen sus intereses y tienen sus posiciones políticas y no coinciden con las de López Obrador. El caso paradigmático es, por ejemplo, el de Roger Bartra, que es un intelectual de izquierda, lo podríamos calificar, pero que sin embargo su posición ante López Obrador no es de apoyo desde hace tiempo, ¿no? A la larga, pues no sé si en un momento determinado Bartra podría coincidir en posiciones con Enrique Krause, no sé, posiblemente. Ya sería, pues, no sería la primera vez en donde los extremos se juntan. Pero bueno, después ya ha habido una respuesta de otro grupo de intelectuales, una carta que no tuvo la misma difusión que la primera en los medios, y pues son intereses lo que en un momento determinado el maestro Pablo González Casanova en su libro clásico La democracia en México llamaba los poderes fácticos, que son, o sea, más allá de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, político. Pues hay grupos que son los empresarios y de alguna manera, pues personas que están afectadas en sus intereses. Los temas ya lo hemos estado manejando. Yo creo que el caso, por ejemplo, para que se pueda entender un poquito más este fenómeno, pues es el caso de Chiapas, cuando ante la proximidad de la sucesión en los ayuntamientos, pues resurgen problemas añejos en donde aparentemente puede verse como conflictos contra el gobierno o por fallas en el gobierno, pero que si uno ve los antecedentes, vemos que en realidad son grupos interesados en tratar de recuperar mediante la presión sus cuotas de poder. Entonces, pues yo creo que es un panorama electoral, pero finalmente, para cerrar mi comentario, creo que pues la respuesta la tenemos los ciudadanos, ¿no? No es la primera vez que nuestro país se ve enfrentado a grupos violentos, a grupos radicales, a grupos opositores que buscan la desestabilización. Y los ciudadanos, al acudir a las urnas en forma pacífica y en evitar que se metan los agitadores, pues son los que han logrado que en México, a pesar de todo y a pesar de todo lo que se diga, pues se mantienen, se han logrado transiciones pacíficas, cosa que otros países no pueden presumir. Creo que por ahí es el gran reto y pues la principal evaluación, más allá de los grupos que ahorita están sacando la cabeza, pues van a ser las elecciones. O sea, está bien claro que si efectivamente hay una gran mayoría de mexicanos que están en contra del gobierno de López Obrador, pues lo más seguro es que pierda la mayoría en el Congreso y bueno, pues, o sea, ya tendrá que haber un cambio. Buena parte de sus propuestas y su poder se va a ver disminuido
en el segundo periodo, como ha ocurrido en otras ocasiones con algunos presidentes, ¿no? Creo que por ahí está el meollo del asunto. Sí, es muy importante que los mexicanos y las mexicanas aprendamos a dirimir, ¿verdad?, nuestras diferencias en otros espacios, no en la confrontación, sino en el diálogo, en la posibilidad de hacer foros, de escritos, de documentos, entender que ya no, ya pasamos épocas en que las luchas no deben ser patricidas, ¿no? Sino de propuestas. Y que la mejor forma de dirimir nuestras diferencias son en las urnas. Pero yo veo hasta el momento, ¿verdad?, que lo que se denomina oposición no se ha organizado en un frente común porque también ellos tienen sus diferencias, ¿no? ¿Y qué opinas, Juan Carlos, al respecto? Tu micrófono. Es exactamente lo que acaba de decir el maestro Ricardo, pero completamente al revés. Decía el poeta Campoamor, nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. O también esta otra reflexión. Tenía un periódico hace algunos años, una publicidad donde ponía un vaso de agua a la mitad y decía que algunos lo ven medio vacío y otros lo veían medio lleno. Y era pues una frase genial porque permitía efectivamente ver la misma realidad, pero desde dos ópticas diferentes, con un grado de verdad en cada una de las, o quizá de absoluta verdad en cada una de las visiones. Pero sí me llama poderosamente la atención, y lo digo con todo el cariño y admiración y respeto que le tengo al maestro Ricardo, que veo, nunca habíamos tenido un presidente donde que saliera sus votantes a defenderlo como si no se pudiera defender solo, con respuestas más sólidas, más contundentes, y ver a una parte de la población mexicana que votó por él con las mismas líneas discursivas, culpar al pasado, decir que la gente está reclamando porque le quitaron privilegios, lo cual reafirma un concepto de lucha de clases que no es nada favorecedor porque está enfrentando a la sociedad mexicana, y a mí sí me preocupa eso. A mí lo que yo creo es que lo que se está jugando son las libertades políticas. A mí, más que el PAN o que México Libre o una alianza vuelva al poder, lo que me preocupa es perder. Bueno, ahora resulta que dicen que el hecho de que hablemos, que escribamos, ahí está la prueba de que hay libertad de expresión. No, la estamos haciendo contra todo el riesgo de ser acusados, de ser agredidos verbalmente en redes sociales, pero además intimidados. Tenemos a un sicario que se llama Santiago Nieto, que le congela las cuentas a los opositores con la más mínima insinuación o la más mínima amenaza al grupo gobernante, y veo a un presidente cada vez más solo, un presidente donde su equipo de gobierno o le está renunciando. O sea, una paradoja ver a Jaime Cárdenas Gracia, con todo su prestigio personal, volver a la academia, dice el presidente, cuando en realidad lo que denunció es que el instituto para devolverle al pueblo lo robado, que me suena un poco como al Ministerio del Amor ahí de la novela de Orwell, pues resulta que se están robando lo robado, están desvalijando las joyas, están favoreciendo en las subastas a personas, y se dio cuenta de todo esto Jaime Cárdenas Gracia. Esto quiere decir que el propósito del presidente de acabar con la corrupción está cada vez más lejano, y lo más preocupante es que el presidente no reaccione. Esa carta de renuncia es una denuncia, no es una renuncia, una denuncia de una dependencia donde el titular dijo aquí hay actos de corrupción, y el presidente no entra de fondo al asunto, no ordena una investigación, sino que dice que Cárdenas Gracias se va a ir a hacer pues no aguantó la presión y que se quiere ir. Lo que pasa es que buscan al presidente y no lo encuentran. Lo mismo le pasó al segundo secretario de Medio Ambiente, que le renuncia en menos de 2 años. Este es un caso singular. Siempre los secretarios los movió el presidente, ahora se van solitos. Y esto habla de que el barco está haciendo agua porque no está teniendo resultados el gobierno. O sea, la mejor respuesta que podría darse antes de acusar privilegios, de acusar conspiraciones de la derecha,
habría que decir datos concretos de resultados, y el problema es que no los hay. Y entonces han creado todo un discurso, como por ejemplo decir que en 2 años, ni en 6, lo cual ya huele a un deseo de quedarse más tiempo en el poder, no van a poder resolver 30 años de desgracias, como si el país no hubiera avanzado en estos últimos 30 años. Tan avanzó que el presidente tuvo que ratificar contra toda su voluntad el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, del cual dependemos ampliamente. Entonces, a mí sí me preocupa eso, me preocupa la descalificación. Y hay una cosa que es muy interesante. Yo creo que ellos supieron, y me refiero a cuando eran oposición, a Piñera Ibarra, a todos los que asesoraron al presidente, capitalizar muy bien, y con eso voy a terminar, los acontecimientos delicados como lo de Ayotzinapa o lo de la Casa Blanca, que sepultaron las preferencias de Peña Nieto, primero en las redes sociales, luego en la opinión pública en general. Lo hicieron caer hasta un 20%. Decir que no hay masacres en el país y reírse de las masacres, bueno, eso ya es anecdótico, eso es terriblemente anecdótico, negar esa realidad. Y es que la izquierda, y ni siquiera me gustaría llamar izquierda al gobierno que hay, ni al movimiento que llegó al poder, sino que el equipo supo capitalizar cada momento y ponerlo y darle otro contexto. El crimen de Estado, que no han resuelto, por cierto, ni lo resolverán. Entonces, yo creo que la oposición lo que le está faltando es capitalizar, aprender de esa escuela, de la protesta, de capitalizar los errores y ponerlos en mayor énfasis, evidenciar con fotografías, hay material suficiente la tragedia que está viviendo el país, las cifras del crecimiento económico y lo que será un sexenio perdido para todos los mexicanos en términos de lo que el presidente prometió y no va a lograr. Sí, es muy interesante lo señalado por Juan Carlos, pero también tenemos otro tema dentro de estas confrontaciones y una que se da en Morena. ¿Usted qué opina, maestro Gilberto, sobre las declaraciones de Muñoz Ledo sobre que si él llega a la presidencia del partido se van Mario Delgado y también Marcelo Ebrard, que Marcelo Ebrard está muy engolosinado con ser el próximo presidente de México? ¿Qué opina de estas declaraciones de Muñoz Ledo? Antes de contestarle, maestra, déjeme ojarle que le Bastante. veo quemadita de sol, ¿verdad? Bastante. De su muy tierra. Bien. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Además que esté, que haya disfrutado un fin de semana agradable y que efectivamente hoy estamos. Bueno, creo que le está fallando un poco el internet últimamente, como que ha estado fallando a varias personas el internet. Yo creo que es la saturación de las redes. Maestro Rumay, estábamos hablando de los diversos frentes, ¿no? Que se están dando en México, como lo de la boquilla en Chihuahua, ¿no? Como el tema de contra los intelectuales, el tema de las mujeres, ¿no? Y entonces aquí el maestro Ricardo pues decía que es propio de un cambio de régimen y también en vísperas de un proceso electoral, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, muy buenas noches a todos. Pues en el gobierno, en el que ustedes quieran y manden, gusten y manden, siempre hay conflictos. El acto de gobernar es justamente poner en armonía las diferentes solicitudes de los diversos grupos que tienen pretensiones distintas. Nunca logras el 100% porque la ambición, el interés o la pretensión del ser humano, de los grupos, siempre rebasa los recursos que el sector público, que el gobierno tiene, los recursos políticos, los recursos jurídicos, los recursos económicos, de tal manera que siempre hay conflictos. Eso es natural, es entendible y justamente el acto de gobernar es poner en armonía los diversos conflictos y disputas de los grupos sociales, políticos, ideológicos, económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa ha sido la historia del hombre, del ser humano y esa seguirá siendo. La diferencia ahora es que podríamos, digamos, encuadrar para un análisis más profundo los diversos conflictos que se están presentando. Hay algunos que tienen un desarrollo natural
y que no pudiéramos decir que se debe a este gobierno, y tampoco me parece tan fácil una respuesta de decir que es resultado de los ajustes que está haciendo el gobierno, porque de verdad que no me parece que sea resultado de actos de políticas públicas. Hay otro tipo de conflictos, es decir, ahí podríamos poner, los primeros conflictos son, digamos, vamos a llamarle naturales, es decir, como parte del desarrollo natural de la sociedad. Hay otro tipo de conflictos que son creados desde la oposición de manera como una respuesta efectiva a lo que sí está haciendo el gobierno, que no les gusta, y hay otro tipo de conflictos que son creados desde el gobierno, y ese es lo grave, porque los primeros dos, o sea, los que son naturales, se van a presentar siempre, y así tengamos un gobierno de izquierda o de derecha, un gobierno que queramos o no queramos, simpaticemos o no con él, tendrá que atenderlos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el tema de la escasez del agua no es un tema actual de este gobierno, es un tema que se viene analizando, atendiendo. En algún tiempo, en los años 70, se creó incluso una comisión nacional para atender este tema binacional del agua. Grandes personajes han estado ahí, digamos que era una especie de oficina para el exilio incluso, porque los mandaban, las oficinas estaban en Camargo, luego estuvieron allá en Acuña, luego estuvieron allá en Tamaulipas. Es decir, el problema del agua binacional con Estados Unidos es grave, es un problema difícil y tiene distintos matices. Miren, si ustedes van, por ejemplo, a Mexicali, tiene una forma de expresarse este problema del agua por el río Colorado, pero si van a Tamaulipas, tiene una forma distinta de expresarse en el río Bravo. Y lo que está ocurriendo ahorita en Chihuahua es una expresión distinta. Es decir, los problemas del agua en la frontera norte los tenemos y los vamos a seguir teniendo. La respuesta que ha tenido el gobierno actual me parece que ha sido una respuesta muy ineficiente, y la respuesta que ha tenido la oposición para conservar el agua me parece que también ha sido muy tendenciosa. Por eso no se resuelve ese conflicto. Ahora, pero son conflictos, digamos, naturales. Los conflictos que crea la oposición contra Andrés Manuel López Obrador, pues por supuesto que tienen que ver con la forma de gobernar que no les está gustando, por supuesto. ¿A quién le va a gustar, por ejemplo, que Hacienda sea hoy más estricta y están impuestos? ¿A quién le va a gustar, por ejemplo? Y esos son aciertos del presidente, también hay que señalarlo, ¿no? ¿A quién le va a gustar, pero por ejemplo, en un país donde hay una gran informalidad, donde la mayoría no pagan impuestos, ¿cómo no? Por eso, pero hoy Hacienda... Hay que ordenar eso, ¿no? O sea... Hay que ordenar la Hacienda. O sea, unos pagan y otros no, pues. Si fuera parejo, no habría problema. Ahí hay una reacción. ¿En qué se lo están gastando? También eso es parte del problema. A ver, termino. Ahí hay una reacción por una política del gobierno, les guste o no les guste, es decir, o más bien porque no les gusta. Lo que a mí me preocupa son los conflictos que son creados desde el gobierno. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con los intelectuales, o los llamados pseudointelectuales, o el grupo digamos, de opinadores. Ese sí me parece un conflicto grave, porque atenta contra libertades que son de todos los ciudadanos, como por ejemplo el tema de la libertad de expresión. Y ese es un conflicto un poco artificioso, creado desde el Estado, más bien por cuestiones emotivas, o sea, por un asunto de venganza, de descontrol, algo más bien como de poca empatía entre el presidente, por ejemplo, con Krause, cuando Krause ha escrito 2 o 3 libros señalando los populismos en América. Digamos que ha estado, es una especie de respuesta del presidente y de sus esbirros, o de la gente que hace más de lo que incluso él señala, o sea, tratando de quedar bien con el presidente, agrediendo de manera muy corriente, yo creo, incluso algo que no deberíamos de permitir en la sociedad. Es decir, es bueno el debate, pero no es bueno las agresiones. De manera muy, muy inconsciente a este grupo que firmó una carta hace unos días, los 650. Es decir, tenemos 3 tipos de conflictos desde mi perspectiva que están, digamos, están afectando a la sociedad en este momento. ¿Qué nos debe de preocupar?
Nos debe de preocupar las tendencias de los conflictos que se están presentando, que se presentaron antes, pero que en este gobierno no ha habido eficacia para contenerlos. Por ejemplo, la tendencia a la delincuencia, el tema de las masacres que ya mencionaba el maestro Gilberto Zavala, nos debe de preocupar mucho. El tema del rompimiento de la legalidad nos debe preocupar mucho, porque el primero que debe de cumplir con la legalidad es el Estado, es el gobierno, son los funcionarios públicos. Y no ha habido, digamos, una empatía con la legalidad, y eso nos debe de preocupar mucho. Nos debe preocupar mucho la violación a los derechos humanos, que es sistemática y que está generando conflictos. El caso de las mujeres, pero también el caso de los médicos, el caso de los enfermos, el caso de los niños con cáncer. Esos son conflictos que se han generado por no respetar los derechos humanos y que están viniendo desde el Estado. Es decir, cualquiera podría argumentar, y con esto cierro, que los conflictos están siempre presentes. Sí, por ahí empecé. Pero no los conflictos que son creados desde el Estado. Ya suficiente tenemos con los conflictos que se crean justamente a partir de las tendencias de las propias interrelaciones sociales y de las luchas entre los propios grupos sociales, como para crearlos artificiosamente desde el gobierno por simples simpatías o por simple ineficiencia. Me parece que esos son los que deben de preocuparnos. Por ir a otros frentes, ¿no? Innecesariamente. Bueno, gracias, pues ahora le toca al maestro Zavala, ¿verdad? Que ese rato se nos fue momentáneamente por cuestiones técnicas, pero ya está de regreso. Gracias, maestra Queta. Miren, efectivamente, a mí me parece que pudieran haber 2 o hasta 3 o más visiones con relación a los temas o a las problemáticas que como ciudadano observamos de lo que sucede en el país. Yo digo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene 2 años en el ejercicio del poder y pareciera ser que se soltaron los demonios, permítame ponerlo así, porque se han acumulado una serie de escenarios, unos hostiles, otros de reclamo, otros de demanda, y que todos tienden a encontrar puntos que tienen que ver con la transformación o no del país. Estamos en una ruta electoral del 2021, estamos con un proceso de elección de una dirigencia del partido en el poder que controla y que domina la Cámara de Diputados buena parte de los gobiernos estatales, muchos gobiernos municipales. Entonces, y sin embargo, se han generado unas de sensibilidades desde, lo decía Víctor, desde la manera de cómo se han enfocado los ejercicios de gobernar o la gobernanza. Hace algún tiempo yo aquí comentaba de que este gobierno tenía que emplear mucho gobierno y mucho gobierno, es decir, mucha política. Sin embargo, pareciera ser que las formas plantean los fondos, de suerte que cuando se coloca al frente al presidente o el presidente se coloca al medio de todos los conflictos y de toda la nueva narrativa de este ejercicio de gobierno, obviamente los demás dejaron de hacer lo que tenían que hacer, y por eso, en mi opinión, todos los conflictos, todas las circunstancias van y rebotan en Palacio Nacional. Hace 1 o 2 semanas, el presidente señaló de que toda denuncia contra algún servidor público, si no se planteaba en las mañaneras, no tenía mayor trascendencia y no tenía atención y no tenía validez. Me parece que ese es un error, porque entonces todo va a depender del amparo, del poder y del liderazgo que el presidente mantenga frente a un escenario electoral en el que ese desgaste y ese empeño del presidente pareciera ser, esa es la percepción que como ciudadano particularmente yo tengo, emplea al presidente para dirimir, para controlar todos los asuntos que tengan que ver con el ejercicio político, y creo que la nueva narrativa está encontrando sí espacios vacíos en el que la gente, esos desplazamientos, decía Ricardo, de quienes antes tuvieron el poder, yo diría esas cúpulas, y menciona él a 2 partidos, pues sí, son 2 cúpulas que efectivamente están desplazadas, el PRI, el PAN y otros más
que están desplazados del ejercicio de gobierno, pero que a diferencia de otros gobiernos que también tuvieron su momento y su tiempo para estar en la primera responsabilidad del país, llamaron a la unidad, llamaron a la solidaridad y el país transitó con altos y bajos, con altibajos. Pero a mí me parece que están pasando muchas cosas en el Congreso de la Unión que tienen que ver con la Cámara de Diputados. Por ejemplo, está el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación del 2021, que se dejó de mencionar y que hay que prestarle atención, sin duda. Está una ley de remuneraciones planteada por un legislador, Pedro Gómez, que es de Morena, en la cual plantea que se dé un tope, que se ponga un tope a los altos salarios de la burocracia dorada, y pareciera ser que está enfocada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por el otro lado, la Cámara de Senadores acaba de enviarles la solicitud por la iniciativa del presidente para que sean juzgados bajo la fórmula de consulta popular a los expresidentes, y tienen que decidir en breve, y que esa misma corte va a tener que decidir si acepta la impugnación, si cambia el veredicto que dio el Instituto Nacional Electoral con relación al registro no del Partido México Libre. Entonces, cuando empiezas a ver esos movimientos, esas acciones que parecen ser aisladas y luego cobran conexión, entonces hay que preocuparse. ¿Qué está pasando? Yo deseo de todo corazón que este gobierno encuentre puntos de sustento, de coincidencia, de apoyo, pero tiene que cambiar la forma. Si la forma no cambia y si no hay ejercicio de política y se únicamente se queda en una narrativa mediática, creo que nos va a hacer falta la conectividad, la conexión con la población. Es decir, concluyo, hay un distanciamiento con los actores políticos, con las clases políticas, pero también hay un mayor distanciamiento con la ciudadanía, con las personas, con las que viven a diario, las que hacen la economía cotidiana, las que hacen la seguridad o la inseguridad cotidiana. Y concluyo con lo de Chiapas. Miren, tenemos en homicidios en el país más de 62,000 homicidios. Y hoy fue noticia aquí en Chiapas el hecho de haber encontrado el cuerpo aparentemente de un joven médico en un rotoplas. Y eso nos revela, y aquí apenas 3 kilómetros antes de llegar a Tuxtla Gutiérrez, y eso nos dimensiona un miedo que puede o no estar ocurriendo en las poblaciones, en las familias, y que los suicidios están incrementándose de manera alarmante. Algo tiene que ocurrir. Y ya para cerrar, a lo mejor ya no vuelvo a participar. Decía ahí alguien en el chat que nos está siguiendo en el en vivo, que qué opinábamos del rebrote del coronavirus. Acaba de anunciar el secretario de Educación que probablemente en 15 días Campeche y Chiapas tendrán que volver, si llegáramos a semáforo verde, a clases presenciales. Y resulta que en Alemania se está dando una escalada de rebrote con 1,821 casos en las últimas 24 horas, y Rusia está planteando, por otro lado, que en un año va a alcanzar a vacunar al 80% de su población. Y nosotros todavía, evidentemente, no tenemos nada más que la esperanza de que desde lo político nos blindemos y que tengamos un tránsito distinto en el 2021. Sí, en estos momentos la amenaza del COVID-19 todavía está ahí en el aire, no hemos logrado, muchos de nosotros todavía estamos en casa, estamos cuidándonos, por eso este programa se hace a través de las redes sociales, son pocos los programas que se hacen en vivo, porque todavía se están tomando precauciones, no sabemos hasta cuándo podemos decir estamos libres del COVID. Esto va para largo, y a las personas que nos están escuchando hay que tomar las precauciones necesarias, salir siempre con su cubrebocas, usar el gel, estar siempre en la sana distancia, los deportes en particular hacerlos al aire libre, no en espacios cerrados, hay que seguir cuidándonos, ¿no? Y en este escenario aparece Ricardo Anaya, ¿no? ¿No es Ricardo? Sí, ¿verdad? Sí.
Sí, Ricardo Anaya regresa por sus 12 millones de votos. De votos. De votos, ¿verdad? Y también llama a Meade que regrese al escenario político. Y yo no le daría tanta importancia a ese hecho, ¿eh? Me parece normal, pero no le daría tanta importancia. Bueno, pero ¿a qué regresa? ¿Crees que porque, es a ver, porque en la medida tenemos a ver, por un lado tenemos, me gusta mucho esa definición, una especie de supremacismo moral, ¿no? La frase viene del supremacismo racial, donde todos los que votaron por López Obrador tienen, y se ven en las redes sociales, se autonombran dueños de la moral pública para que quien opine lo contrario esté inmediato descalificado. Entonces, estamos viviendo una especie de supremacismo moral donde quien difiere es descalificado o te está luchando por sus privilegios, se quedó fuera de la nómina. O sea, es una visión muy simplista de la realidad. Entonces, a mí sí me preocupa, vuelvo a insistir, que esto de Chihuahua le pudo haber pasado a cualquier otro presidente. Son problemas normales de un país tan grande. El problema es cómo encaran los problemas. A cada problema le encuentran otro problema. El hecho que el presidente diga, por ejemplo, que detrás de lo de Chihuahua ya aparecieron partidos políticos es lo más normal en una democracia. Si no, ¿para qué están los partidos políticos? Grave sería que no aparecieran y no asumieran un rol en este tema. Entonces, cuando a mí sí me preocupa, por ejemplo, el tema de México Libre, yo le decía de broma a mis hijos el otro día que si no se aprueba el registro de México me voy a ir a frena, voy a ir a la calle. ¿Por qué? Porque nos están negando la posibilidad de participar por la vía política, que es la única vía pacífica y legal, ¿no? Para poder cambiar las cosas. Yo también estoy decepcionado de la burocracia partidista, de la crisis, en cómo envejecieron y se volvieron rancios los partidos. Y el presidente celebra que no haya nuevos partidos, particularmente el de su adversario, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa eso, porque nos están negando el derecho a hacer las cosas por la única vía legal, que son, como dice el maestro Ricardo, que nos evalúen en las urnas. Ese es el gran tema, ¿no? Que sea ese el parámetro. Y no queremos echar atrás, lo digo como oposición, el gran cambio que está promoviendo el presidente. Yo quisiera preguntarle al maestro Ricardo, cambio de régimen, o a Víctor o al maestro Gilberto, cuando hablamos de cambiar de régimen, ¿a qué nos referimos? Porque yo por régimen entiendo un régimen republicano, el división del partido, poder legislativo, judicial y ejecutivo. Y los órganos constitucionales autónomos que está desapareciendo el presidente, o que los está, como la CNDH, pues prácticamente restando toda autoridad al utilizarlos como apéndices del gobierno. Me pregunto si el cambio, y con eso cierro, si el cambio de régimen es volver al viejo presidencialismo autoritario, donde todos los poderes están de adorno y sirven al presidente, ¿no? Bueno, hay dos cosas que acaba de mencionar Juan Carlos. O sea, empezaré por la segunda. El régimen es el sistema en el cual se acomodan las órdenes del poder en términos estratégicos para mantener cohesionada una sociedad. En términos concretos, significa las instituciones que rigen a la sociedad determinada en un espacio dado, en una sociedad que se erige en nación, en país. Antes de las naciones y los países existían régimen político, sí, era un régimen monárquico, ¿no? Eran regímenes, digamos, imperiales. Cuando aparece el Estado-Nación, pues básicamente estamos hablando de regímenes constitucionales, básicamente. Y lo que deriva de los regímenes o del régimen político es el orden de gobierno. El orden de gobierno a partir de presidencialismos, parlamentarismos, composiciones. En este país, básicamente, para cambiar un régimen tendrías que cambiar la Constitución. La Constitución en los orígenes del poder, porque se ha cambiado la Constitución en muchos sentidos y se sigue cambiando. Cientos de modificaciones a la Constitución, pero estos no van en función al régimen o la parte dogmática que organiza el poder, sino en función de ese poder con los ciudadanos. Es decir, por ejemplo, se acaba de cambiar la Constitución respecto a los programas sociales. Eso no cambia el régimen político, solamente cambia la relación del poder con los ciudadanos en función
de las aportaciones a través de programas sociales. Entonces, para mí, en este sentido, no hay un régimen. Yo he dado esa discusión en muchos sentidos con muchas personas, y creo que lo único que ha habido es una concentración de poder que no cambia el régimen, sino simple y sencillamente es un estilo de gobernar en donde el presidente, ya lo han mencionado todos y creo que es evidente, el presidente pues decide todo, hace todo, y eso, al hacer eso, comete el gran error de no permitirle a su gabinete trabajar adecuadamente y no tener ese gabinete la confianza, no gozar de la confianza del presidente para que pueda ser más efectivo. Desde la perspectiva de la administración pública, yo soy administrador público, me gusta mucho la administración pública, me parece que es fundamental, importante, y hemos venido avanzando en los últimos quizás 50 años en el país a una administración mucho más moderna, científica, digamos, con certidumbres. Varias instituciones que han venido avanzando hoy se encuentran prácticamente subestimadas o menospreciadas o a punto de desaparecer, que no tienen que ver con ideología, tienen que ver con eficiencia de la administración pública. Por ejemplo, el tema de la transparencia, que ha sido tan agredida en esta administración, pero que fue el resultado de una lucha que se tuvo, que tuvimos durante muchos años en las aulas, en la academia, discusiones terribles, importantes, de gente que no quería transparentar lo que se hacía. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacía la Secretaría de Seguridad Pública? Y no nos decía, no podía ningún periodista, ningún académico, ningún investigador podía acceder a eso. Eso se logró desde los años 80, en los años 90 y se consolidó a principios de los años 2000, la primera década. Y hoy prácticamente está borrada y casi vilipendiada, agredida. Y la transparencia es muy importante. Y ya no hablemos solamente del presidente de la República. Miren, vean ustedes en un municipio, si un presidente municipal, cualquiera que ustedes quieran, sigue el ejemplo del presidente y no transparenta sus acciones, pues los ciudadanos simple y sencillamente no estamos como prácticamente atados de manos, no tenemos posibilidad de saber qué está haciendo, en qué se gasta el dinero, por qué ponen un alumbrado en un lugar, por qué no pavimentan una calle, o sea, cosas tan concretas, ¿no?, que nos afectan a los ciudadanos. Ahora, el otro tema, Juan Carlos, que decías que no le darías mucha importancia a la aparición de Ricardo Anaya, yo creo que sí, yo creo que sí tiene mucha importancia. Sí tiene mucha importancia porque sí es un actor importante. Fue un candidato presidencial, sigue teniendo una simpatía, yo creo que de un amplio sector de la sociedad. Y de jóvenes, sobre todo, creo. Jóvenes y empatiza muy bien con ciertos jóvenes, con muchas causas que en este gobierno están siendo de manera muy torpemente olvidadas, porque una de las cosas que hizo, por ejemplo, Peña Nieto y Calderón y el propio Fox, es que retomaron banderas de Cuauhtémoc Cárdenas y del propio Andrés Manuel, propuestas que eran de la izquierda, fueron apropiadas por la derecha o por los gobiernos del PRI y el PAN, y fueron puestas en práctica. Por ejemplo, esto de los apoyos a las personas de la tercera edad, a los adultos mayores, que fue una iniciativa de Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno del DF, más bien gobernador. También los programas sociales les dieron continuidad. Muchos programas sociales. Y los hicieron suyos. Es decir, eso se vale en política, que le quitas las banderas al adversario y las conviertes en banderas tuyas y las pones en práctica. Y la oposición lo ve bien porque dice, bueno, no llegó tal persona, pero nuestras propuestas están caminando, es decir, se ven bien. Los derechos humanos también, los programas sociales. Pero muchas banderas que son muy buenas de Ricardo Anaya, no solamente han sido olvidadas por este gobierno, sino además han sido agredidas. Por ejemplo, Ricardo Anaya tenía una propuesta muy clara sobre el tema de la energía limpia. Él habló mucho de la energía limpia y empatizó con un gran sector de la población. Y hoy, por ejemplo, este gobierno prácticamente está trabajando todo con energías contaminantes. Estamos haciendo un brinco al pasado con lo peor de la contaminación. El combustóleo. Las refinerías, los trenes. Ese tipo de banderas de Ricardo Anaya fueron muy buenas. El tema de, digamos, generalizar el Internet y de darle a los jóvenes la posibilidad de estudios a distancia, lo estaba diciendo Ricardo Anaya aún sin la pandemia, ¿sí? Ya hablaba de la posibilidad
de una educación virtual para los lugares donde no llegaban las universidades, donde no llegaban las escuelas. Es decir, cobra vigencia su debate, pero tiene otro significado, más allá de sus propuestas, tiene otro significado. Hay un gran porcentaje de la población que no está conforme con lo que está ocurriendo, pero no hay quien encabece esa oposición. No hay quien, digamos, se ponga al frente. No sé si Ricardo Anaya esté a ese nivel y no sé si pueda hacerlo. Tengo dudas y, bueno, me parece bueno que haya equilibrios en el país y me parece bueno que haya líderes de oposición. No sé si sea, pero con todo respeto, Juan Carlos, sí me parece que tiene mayor posibilidad. Sí, correcto. Incluso que el propio Calderón, porque Calderón ya gobernó. Calderón ya fue presidente. Sí. Ya tiene un desgaste. Por eso sí me parece muy importante que Ricardo no le estoy quitando. Como ya estamos llegando. No le estoy restando, perdón, espérame, que no le estoy restando importancia. Lo que estoy diciendo es que me parece normal que surjan liderazgos de oposición porque la crítica es que hay un vacío de liderazgos. Entonces, bueno, pues por eso es noticia que haya revuelto Anaya. No es la solución del país, no es el redentor, el caudillo que va a enfrentar al otro caudillo, no, pero tuvo 12 millones de votos, ¿no? Y hoy... La solución es que todos participemos y que estemos en la discusión. Correcto. Eso es la solución. Pues como ya estamos llegando a la parte final del programa del día de hoy, me gustaría que aquí el maestro Ricardo, ¿verdad? Concluyera el programa y nos diera su opinión para dar el punto final. Bueno, pues es que finalmente se concreta todo en que efectivamente las inconformidades se están expresando en movimientos de todo tipo, ¿no? Y no existe no hay una propuesta de la oposición, o sea, también a semejanza, así como se le critica a López Obrador sus hierros, las baterías de los opositores están en la crítica al gobierno, pero no hay una propuesta de qué se va a hacer, de cómo hacerse. Y por lo demás, pues la mayoría de los opositores que vemos, pues ya es puro cartucho quemado, ¿no? O sea, Anaya, pues acuérdense que iba a coincidir con López Obrador, porque él también era de los que querían llevar a juicio a Peña Nieto. Creo que eso fue lo que le costó que no lo apoyaran cuando quería buscar la presidencia. Lleva un discurso radical, bastante radical de derecha. Calderón, pues es cartucho quemado, Margarita igual, el PRI, no creo que saque nada novedoso, ya sabemos qué es, y finalmente, pues es cierto, o sea, está un vacío, y pues todo indica que vamos a llegar a la elección. Hay que ver de aquí a que ya se registren los candidatos, qué nuevas propuestas pueden ocurrir. Y también, pues lo que creo que es fundamental en política, normalmente no tenemos muchas posibilidades de hacer vaticinios. Prácticamente, claro, se pueden hacer propuestas, incidencias, lo que ustedes gusten, pero finalmente se analizan los hechos y en ocasiones la realidad es mucho más novedosa y a veces hasta más radical que los más sesudos análisis previos a lo que va a ocurrir. Entonces, creo yo que desde mi punto de vista la evaluación real del gobierno de Andrés Manuel va a ser la elección del 2021, porque ahí también vamos a ver si verdaderamente hay nuevos actores, si verdaderamente hay propuestas novedosas, o si por el contrario, pues nos estamos enfrentando con todo desde un punto de vista no peyorativo, a representantes del pasado frente a un nuevo participante, porque finalmente, pues lo que dice Víctor es cierto, o sea, no estamos con un cambio de régimen, tenemos una constitución, nuestra constitución es de las mejores del mundo, pero sí hay un desplazamiento de lo que, bueno, Andrés Manuel en muchos de sus libros manejó como la famosa magia del poder, y que finalmente pues se concreta en lo que se llamó
se ha llamado los narcopolíticos, ¿no? O sea, esa parte que se niega la oposición a ver, que es la enorme corrupción que existía en el pasado y que, claro, se quiere minimizar con el hecho de que estos también son corruptos. O sea, no ese es el punto es de que sí hubo un momento en que ya el país estaba bastante atrofiado por la cuestión de la corrupción a escalas mayores, ¿no? Y ese es el grupo que finalmente es el que se quiere desplazar y son los que están dando patadas, ¿no? Vamos a ver si el pueblo vamos a ver si el pueblo quiere regresar al pasado o quiere hacer una apuesta a seguir adelante con un proyecto que es difícil, pero que va avanzando, ¿no? Bueno, o un equilibrio de fuerzas también al interior del un equilibrio de Congreso de la Unión, ¿verdad? Sería lo más sano. ¿Sí? Ricardo, pero el desplazamiento que se está dando los grupos es de los grupos corruptos o de los grupos que no son compatibles. Por ejemplo, la amenaza que hace Muñoz Ledo a Marcelo Ebrard, ¿es a un corrupto o es alguien que simple y sencillamente no es compatible con el grupo? Porque las disputas que se están dando reales por el poder no necesariamente son entre grupos corruptos. Bueno, sí, adentro se está dando lo que yo... No, el desplazamiento fue en la elección del 2018. O sea, la votación fue contra Peña Nieto y el PRI y contra Calderón y los panistas. Sí. Esto está claro. O sea, no se quería ese grupo. Pero esa es la tarea que hizo la sociedad. Y digamos que hicimos esa tarea, la sociedad. Sí. Pero el gobierno tiene que materializar eso en acciones concretas. Y en realidad ahora lo que está ocurriendo es un desplazamiento de los grupos de poder, no necesariamente corruptos, sino los que compiten entre ellos. Es decir, bueno, ahorita hay un reacomodo en el... Sí, pero hablando de cartuchos al interior mismo de Morena, ¿verdad? Y al interior de todos los... Pues sí, pero es normal, porque finalmente hay una transición, o sea, estamos viviendo una transición. Pero hablemos de cartuchos quemados. Bartlett, si Anaya dice usted, maestro, que está quemado, pues Bartlett está... Bueno, o sea, Bartlett no va a ser candidato, Bartlett no es candidato, Bartlett forma parte de la... Muñoz Ledo, que ha sido presidente del PRD, que ha participado... Manuel Espino... De acuerdo, pero en la boleta van a aparecer PRI y PAN. Oigan, yo quiero hacer, así como los escucho hablar, ese es la percepción del país. Exacto, sí. O sea, no hay tranquilidad, no hay paz, no hay claridad, no hay entendimiento, no hay armonía. Y me parece que esa es la parte en la que el gobierno tiene que trabajar, llámese de derecha, de izquierda o de centro, tiene que trabajar para armonizar la vida del país. Y con esto, si les parece, concluimos. Mañana le seguimos en el tema que está muy bueno. Y no, yo no sé si yo despido usted, maestra Queta, pero por mí... Y también aquí estaremos observando en esta semana qué alcaldes y alcaldesas renuncian para buscar la reelección, que ya llegó la fecha límite, porque hay 3 fechas diferentes, ya si eres alcalde, si eres funcionario público, si eres diputado, son 3 fechas diferentes. Por una ley regresiva hecha con las patas por este gobierno. Entonces habría que analizar también esta cuestión, esta ley electoral, ¿verdad? Que va a funcionar. Más probable es que se caiga, ¿eh? Nos despidamos, pues. Bueno, y saludos a Centeno, a Berta Lilia Zavala, Ernesto Suárez Argüello, que nos estuvieron dando nuestros fans, ¿verdad? Gracias. Ya Manuel Centeno ya tiene su estrellita de fans, y ahí Ernesto pues le vino a echarle porras a Ricardo, ¿verdad? Sí. Y Berta, la señora Berta, ¿verdad? También aquí de los Zavala, pues ahí la familia completa. Y pues buenas noches a todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo desde la comodidad de sus casas. Nos vemos mañana a las 8:30 en punto desde la página de Ultimátum a través de Contextos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.